El primer caso de áreas de integración dijimos que era el área donde yo soy el que define los límites, entonces yo les doy los valores A y B. El segundo caso es el área bajo la curva y sencillamente la misma curva es la que define estos límites. Entonces ella me dice, o ustedes tendrán que calcular cuál sería el valor A, cuál sería el valor B y cuál sería el valor C. El tercer caso es área bajo varias curvas. Entonces vamos a tener distintas funciones y entonces aquí vamos a tener que calcular el valor A, el valor B y el valor C. ¿Ok? Y el último caso, hasta aquí nosotros vimos en las sesiones anteriores. Hicimos ejemplos de estos tres tipos de casos. Y el último, entonces, es área entre curvas. Este es entre curvas. ¿Ok? No bajo, sino entre curvas. Esperen un momentico porque eso de palabrita de curvas como que está mal escrito, ¿no? Entre curvas. ¿Sí se escribe así, cierto? Sí, señor. Ok. Entonces, cuando yo tengo área entre curvas, son situaciones donde tenemos, puede ser dos o varias curvas, y lo que queremos es hallar el área que queda aquí encerrada. ¿Listo? En los otros casos eran las áreas que quedaban acá. Ya habíamos visto que para un caso como estos teníamos que separar los dos pedazos. En este caso, pues, sería el área que queda aquí. Para este otro caso es el área que queda acá. ¿Sí? Y este es el caso que vamos a trabajar hoy. El área entre curvas. ¿Listo? Para eso, pues tenemos que encontrar cuánto va a valer este punto donde las dos curvas se tocan y este otro punto donde se vuelven a tocar. Les recuerdo que esos puntos donde las curvas se iban a tocar los íbamos a llamar puntos de intersección. ¿Ok? Y los puntos donde la curva toca al eje X los íbamos a llamar puntos de corte. Entonces, este es un punto donde la función está tocando al eje X y a este punto lo íbamos a llamar punto de corte. ¿Ok? Además dijimos que los puntos de corte, los cortes, los íbamos a hallar sencillamente haciendo la función igual a 0. Mientras que los puntos de intersección los íbamos a hallar igualando las dos funciones. En este caso, este es un punto de intersección, por lo tanto vamos a tener una función f y vamos a tener una función g. Aquí, para este caso, volvemos a tener un punto de intersección. Por lo tanto, este punto también lo hallaríamos igualando las dos funciones. ¿Ok? Otra vez, tenemos que tener una función que será f y otra función que será g. Y entonces, para poder hallar ese punto, habíamos visto que teníamos que igualar las dos funciones. ¿Sí estamos claros hasta ahí? De ese es el que es un ejemplo, ¿sí? Sí, claro. Vamos a ver ejemplos. Por ahora lo que me interesa es que entremos a este, que ya después volveremos a hacer ejemplos ya con todos, ¿sí? De hecho, la idea es que ustedes hagan un taller donde se van a encontrar con todos los casos. ¿Listo? Antes de continuar o proponer el ejemplo, vamos a ver un caso especial, a ver qué ocurriría con ese caso. En sesiones anteriores habíamos dicho que cuando una parte de la curva
se encuentra por la parte de abajo, ¿qué pasaba con esa área? Esa área, ¿cómo nos iba a dar? ¿O cómo eran las áreas que quedaban por debajo? Negativas. Eran áreas que quedaban negativas. Habíamos dicho que cuando esto ocurría es porque las áreas negativas. Y también vimos qué se debía hacer cuando el área nos daba negativa, ¿cierto? Entonces, que si esto era un punto, que si este punto inicial era A y este punto final era B, entonces lo único que hacíamos para evitar ese signo negativo era que invertíamos las áreas, ¿cierto? Perdón, invertíamos los límites. Es decir, que ya no lo calculaba desde A hasta B, sino que lo hago al contrario, desde B hasta A. O sea que la integral me quedaba de esta forma. ¿Cierto? Eso fue lo que dijimos que íbamos a hacer cuando teníamos áreas negativas. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si en un problema como esto vamos a tener un área que sea negativa? Me refiero a lo siguiente. Ten en cuenta que esta área, este pedazo, como el área que estamos hablando se llama área entre curvas, entonces significa que lo que queremos calcular es todo este pedazo, ¿cierto? Que empezaría desde un punto A y terminaría en un punto B. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si tenemos áreas que queden negativas? ¿Ok? ¿Qué se les ocurre que va a pasar? No hablen tan duro que no les escucho. ¿No se les ocurre nada? ¿Habrían puntos en donde corta con el eje X? Efectivamente hay puntos donde la función toca al eje X. Efectivamente los hay. Pero ¿y qué pasaría con ellos? ¿Será Pues yo pensé que deberíamos calcularlos por separado, ¿no? Porque si no, quedarían como negativos y con el otro positivo se restarían. Ok, ¿O qué hay que hacer en ese caso? pues vamos a ver. Resulta que no hay necesidad de hacer eso. ¿Ok? ¿Y por qué no hay necesidad? Por la siguiente razón. Cuando nosotros calculamos, o cómo es que se calculan las áreas de esto de acá, nosotros vamos a tener una función, digamos que va a ser, esta mi función va a ser f, son f de x, y esta va a ser la función f de x. ¿Ok? Para solucionar este tipo de ecuaciones o para proponer este tipo digamos que de áreas, no de ecuaciones, de áreas, entonces lo vamos a calcular como la integral entre A y B, entre A hasta B, de la función que queda por encima. Ojo, la función que queda por encima. En este caso, esta función es la que queda por encima. ¿Sí la ven? ¿Qué función es esa? Pues es la función f menos la función que queda por debajo. Y en este caso la función que queda por debajo es g de x. ¿Listo? A partir de este planteamiento es que vamos a calcular áreas entre dos curvas. ¿Sí está claro? Ahora vamos a ver por qué no hay necesidad de separar este pedazo de acá. Resulta que como aquí estoy haciendo una resta, ¿cierto? Este pedazo de acá me está generando un área negativa. Pero el área total es este pedazo más este pedazo que quede aquí abajo, ¿cierto? ¿Sí o no? El área total, vuelvo y repito, es el área que queda por encima más el área que queda por debajo. Pero, como sabemos que esta área de acá
es negativa, o sea que si yo la trabajo en este orden de integración, en ese orden de integración, este área es negativa. ¿Ok? Pero como aquí lo estoy restando, entonces, ¿qué significa? Que yo estoy haciendo menos y además estoy haciendo menos porque esa área de ahí es negativa. Si estoy restando, doble signo menos, ¿en qué se convierte? ¿En qué se convierte doble signo menos? Positivo. En un positivo. Lo que me dice que efectivamente esto me permite o termina sumando un área negativa. ¿Ok? ¿Sí está claro esa explicación? Sí, profe. Entonces, por eso no hay necesidad de que le hagamos algo especial a las áreas que queden negativas. ¿Listo? Sencillamente vamos a determinar cuál sería el límite de acá, cuál es el límite de acá y podemos plantear lógicamente nuestra integral. ¿Listo? También puede ser que el área que nosotros queremos calcular esté bajo varias curvas, o mejor, entre varias curvas. Aquí está solamente entre dos, entre F y G, que es la que queda abajo. Pero puede quedar un área entre varias curvas. Recuerden, entre significa que queda ahí metida. Pero podríamos tener un ejemplo como este. Y aquí tenemos ya tres curvas, ¿cierto? Si a esta recta la llamo F, a esta curva que quedó aquí la llamo G, y a esta de aquí la llamo H. Entonces, para un caso como este, pues yo lo que tengo siempre que determinar es cuál es la función que queda por encima y cuál es la función que queda por debajo. ¿Ok? De aquí nos damos cuenta que esto se parte en dos pedazos. En el pedazo de acá, la función que queda por encima es f. Por lo tanto, para ese pedazo, tenemos que calcular la integral. Digamos que hallamos este valor a ver, este valor de aquí sería un punto B y este punto de acá sería un punto C. Entonces tengo que partir la integral. Me quedaría una integral entre A y B, donde, ¿cuál es la función que queda por encima? La función que queda por encima es f. Entonces, f de x menos la función que queda por debajo. La función que queda por debajo es g. Más, bueno, esto con su dx y todo el cuento, ¿no? Ya sabemos que tenemos que colocar ese factor de integración. Más este otro pedazo de acá. Voy a colocarlo con otro color, a ver si lo ven. ¿Sí lo alcanzan a ver bien? ¿Que es otro color? Sí, sí, señor. Ok, entonces, en este pedazo, ¿qué me queda? Ahora va desde B hasta C. Desde B hasta C. En este pedazo, ¿quién es la función que queda por encima? Dense en cuenta que la que queda por encima es esta. Y esa función es la función h. Entonces sería h menos la que quede por debajo. Y la que queda por debajo es esta. Es decir, la función e. Y nuevamente, por su factor de integración, que es de x. ¿Sí queda claro cómo se calcularía el área en ese caso? Sí, señor. Ok, entonces estos son los casos que vamos a ver ahora. ¿Listo? Vamos a ver este tipo de situaciones. Me disculparán que me demore un poquito planteando los enunciados, porque pues la idea es que
estos puntos de intersección pues se puedan hallar fácilmente, entonces tengo que buscar funciones que me permitan hacer eso, ¿vale? Profe, ¿cabe la posibilidad que quede toda completa abajo? Sí, puede ser que las dos estén por debajo, no hay ningún problema, se sigue planteando exactamente igual. La función que quede por encima menos la función que quede más abajo. El ejemplo dice calcular el área entre esas dos funciones. ¿Listo? Ya habíamos visto que es necesario que hagamos la gráfica de esas dos funciones. La función de arriba es una parábola, función cuadrática, y la función de abajo es una línea recta, función lineal. ¿Listo? Entonces recordamos rápidamente que para poder dibujar o para poder graficar funciones cuadráticas tenemos que tener en cuenta primero la concavidad. En este caso, A es positivo, por lo tanto sabemos que es cóncava hacia arriba. Tiene que tener esta forma. Lo segundo era el punto de corte sobre el eje Y. Está diciéndome que corta al eje Y en el valor -6. Lo tercero que íbamos a tener en cuenta era el vértice de esa curva, y el vértice de la curva lo hallábamos con el valor de h y el valor de k. ¿Ok? Entonces rápidamente sabemos que h iba a ser igual a -b sobre 2 por a. Entonces en este caso sería -1 sobre 2 por 1. Y esto me quedaría -1/2. El valor de k lo hallamos reemplazando este valor dentro de esa misma función. Es decir, -1/2 elevado al cuadrado más -1/2 y esto -6. ¿Cuánto daría eso? Por favor, si me ayudan rápidamente. Menos 25 cuartos, menos 6,25. -25 cuartos. O lo que tú dices, -6,25. Sí. -6,25. Listo, entonces tenemos el valor de h y valor de k. Entonces eso nos dice que nuestra parábola tendría un punto de corte por aquí por -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6. Por aquí está cortando al eje Y. Que el vértice está por aquí. Dijimos -1/2, entonces la mitad por acá y 6,25. Por aquí quedaría el vértice. Significa que la parábola va a ser algo como esto. ¿Cierto? Esa sería la forma de nuestra parábola. Para la recta es x más 3, entonces recuerden que eso significaba que cortaba al eje Y, lo cortaba en el valor 3, 1, 2 y 3. Esto la voy a hacer con color rojo para que veamos los diferentes valores. Además, que íbamos a tener en cuenta la pendiente de esto de acá. La pendiente es 1, pero ese 1 lo íbamos a convertir en 1 sobre 1, ¿se acuerdan? Que lo convertíamos de esa forma. Significaba que a partir de este valor 3 íbamos a desplazarnos una unidad hacia arriba y una unidad horizontal. Una unidad hacia arriba y una unidad horizontal. Y lo podríamos hacer todas las veces que quisiéramos.
siempre y cuando siguiéramos el mismo orden. Uno hacia arriba, uno horizontal. Uno hacia arriba, uno horizontal. ¿Listo? Lo que nos dice que esta recta tiene que ser algo como esto. ¿Ok? Como esta curva se extiende de esta forma, en algún momento se van a tocar esas dos. Y esto es el área, este es el área que vamos a calcular. ¿Sí quedó claro eso? Toño, ¿por qué la parábola va 3 a la derecha e izquierda? Por este punto que yo tengo acá. Ese vértice, o sea que el vértice tiene coordenadas menos un medio, coma, menos 6,25. Menos 6,25. Colocámoslo como decimal a ver. Menos 6,25. Entonces, ese punto está ubicado acá. ¿Sí? Ese punto queda ubicado acá. Y como yo sé que esto va hacia arriba, pues sencillamente, necesariamente, tiene que quedar de esa forma. ¿Sí? César. Sí, pero digamos, ese punto, las curvas que tienes a los lados, ¿Sí? ¿esas las pusiste al azar o están en cierto punto exacto? Tienen que estar en unos puntos exactos. Claro que tienen que estar en unos puntos exactos. Uno de esos puntos era este corte con el eje Y, menos 6. Entonces, yo tengo que ver que este punto, mira acá, no sé si alcanzas a verlo bien, este punto de acá, que es donde corta al eje Y, tiene que ser el valor menos 6. Este es el eje Y, este punto de acá tiene que ser menos 6. ¿Sí? Además, existen estos otros puntos donde corta al eje X. Pero realmente para este tipo de situaciones, como realmente no se va a necesitar, porque habíamos dicho que si el área quedaba por debajo eso no importaba, entonces no me interesa realmente saber en qué punto va a cortar al eje X. Me interesa es el punto donde se van a tocar estos dos. Eso sí me interesa. ¿Sí? El punto donde se va a tocar la recta con la curva. Esas sí son las que me interesan. Por eso no me dediqué tanto a encontrar estos puntos de corte con el eje X. ¿Sí estamos? Sí. Recuerden que en otras situaciones sí vamos a necesitar esos puntos y ahí sí vamos a tenernos que detener en el cálculo de esos puntos. Ahí sí los vamos a necesitar. Por ahora, para este tipo de situaciones no. ¿Listo? Entonces, este punto de acá donde se tocan las dos funciones es lo que estamos llamando el valor A. Y este otro punto donde se vuelven a tocar lo vamos a llamar, o es lo que llamamos el punto B. Punto A y punto B. Esos dos puntos, como son puntos de intersección, los vamos a hallar igualando las dos ecuaciones.